Oficialmente les damos a todos la más cordial bienvenida a esta tercera conferencia del ciclo que CALIR ha organizado sobre libertad religiosa y coronavirus. Hoy vamos a hacer el desarrollo del tema a partir de una diferencia con los temas que ya hemos tratado, y hoy vamos a ver la libertad religiosa y el coronavirus desde una perspectiva federal. Para los que por primera vez se unen a este ciclo de conferencias, les decimos que el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, CALIR, es un organismo, una entidad que viene luchando y defendiendo y promoviendo la libertad religiosa en todas sus expresiones. Y siempre decimos que la libertad religiosa es el derecho que tiene toda persona de buscar a Dios y de darle culto en privado y en público, solo o asociado de conformidad con su conciencia y sin ningún tipo de coacción. Por eso nos sentimos muy felices de poder, a través de estos aportes que nos ha hecho la tecnología y que todos estamos aprendiendo, poder abrir nuestras puertas virtuales a esta conferencia, y confiamos en que el tiempo que vamos a disponer pueda ser de utilidad para conocer, en este caso, cómo se ha vivido en 4 provincias de nuestro país, las limitaciones que obviamente ha tenido el desarrollo de la actividad religiosa y cómo se han vivido en esos lugares. Vamos a tener 4 expositores que voy a ir presentando uno por uno, muy valiosos, que nos van a traer su opinión y su informe. Y como hemos hecho en otras conferencias virtuales, ellos van a disponer de 10 minutos aproximadamente para exponer, y a partir de ahí vamos a dejar un tiempo de preguntas que ustedes quieran formular para que los expositores puedan responder. Vamos a iniciar las exposiciones y lo voy a invitar al doctor Jorge Gentile, de la provincia de Córdoba. Él es abogado, ex diputado nacional y presidente de la Asociación de Derecho Parlamentario, además de ser, obviamente, socio de CALIR. Así que, Jorge, vamos a arrancar. Te cedo la palabra. Adelante, por favor. Buenos días para todos. Un gusto poder, en este momento tan difícil que está viviendo la humanidad, poder recordar algunos de los aspectos centrales de nuestra vida en sociedad. ¿Cuál es, por ejemplo, el tema religioso? Esta circunstancia ha hecho de que cada uno de nosotros nos hemos replegado sobre nosotros mismos y hemos comenzado a pensar, recordar y postular para el futuro una mejor vida para los argentinos. Tenemos dificultad con la libertad religiosa, pero también tenemos dificultades para reconocernos como una república, y una república federal, y una república democrática, que respete los derechos humanos y que haga que su pueblo sea feliz. Todos los días vemos gente que dice que se quiere ir del país, gente que no está conforme con lo que ha pasado en la vida argentina. Bueno, esto mismo ha pasado también con el tema de la libertad religiosa. Y desde el enfoque de Córdoba podemos recordar algunos hechos positivos, ¿no es cierto?, para llegar a pensar en las cosas que nos faltan y que tenemos que realizar los argentinos luego de esta reflexión que nos ha permitido el coronavirus. Cuando se discutió la Constitución Nacional de 1853, se dio un paso fundamental en materia de libertad religiosa.
Y fue casualmente un convencional, un prócer poco recordado, Benjamín Juan Lavalle, que era párroco de Villa Tulumba, al norte de la provincia de Córdoba, que había actuado también en la política provincial y que había llegado a la convención constituyente junto con otros dos prelados, uno de Tucumán, ¿no es cierto?, Manuel Pérez, ¿no es cierto?, y Pedro Centeno, que venía de Catamarca. Entre ellos hubo una disidencia, y casualmente referida al tema de la libertad religiosa, porque el proyecto originario de Alberdi decía que la Constitución debía establecer que el Estado argentino adoptaba la religión católica, apostólica y romana. No sé si me escuchan. Sí, Si, se te escucha. Si como consecuencia de ello era necesario establecer esa cláusula, Lavalle se opuso, junto con la mayoría de la convención, y establecieron el tema de la libertad religiosa. O sea, se estableció esto que muchas veces se llama la separación de la Iglesia con el Estado en el texto de la Constitución. Y él dijo, Lavalle, se trata de un precepto de la caridad humana, la libertad religiosa, y que el catolicismo nada tenía que temer de las otras religiones. Y por ella se promovía la inmigración de extranjeros, aunque de cultos disidentes. Bueno, esto que pasó hace 166 años, se vuelve a ocurrir cuando se dicta la quinta constitución de la provincia de Córdoba en 1987, en el que claramente se declara la libertad y la autonomía y la cooperación de los distintos cultos, reconociendo la personalidad jurídica que tenía y que tiene por el Código Civil, y ahora el civil y comercial, la religión católica, apostólica y romana, pero la pone en igualdad de condiciones con el resto de las religiones. Pero establece también una cláusula en la que reconoce la educación religiosa, cosa que en la provincia de Córdoba está postulado claramente en el texto de la Constitución, reproduciendo las normas que establecen los convenios internacionales con el Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, digamos, no está reglamentado correctamente en la provincia de Córdoba. Esta es una asignatura pendiente que tenemos hace muchos años, a través de este laicismo que en definitiva pretende excluir de la educación el tema religioso. Los constituyentes nacionales y provinciales declararon que el Estado argentino y la Constitución argentina era aconfesional. Y la aconfesionalidad no es solamente de una religión o de algunas religiones, sino que la aconfesionalidad también es de las ideologías o de los pensamientos políticos. En consecuencia, así como no puede haber, ¿no es cierto?, un Estado que sea católico solamente, o que sea evangélico, que sea judío, etc., tampoco puede haber, ¿no es cierto?, un Estado confesional que sea radical, peronista, socialista, demócrata, cristiano, ¿no es cierto?, o que adopte alguna de las otras ideologías del momento, ¿no es cierto?, como la ideología de género, o como este tema del laicismo, etc. En consecuencia, creo que en la provincia de Córdoba tenemos pendiente esto que es tan importante como casi todo el país, que es la libertad religiosa, algo que la Corte Suprema, en el caso de Salta, no ha excluido. Simplemente ha establecido, incluso como dijo algún convencional constituyente de la Convención de Córdoba, de que la religión tenía que enseñarse fuera del orden de clase. Bueno, hoy día, con la extensión del horario de clase, ya no hay para qué fijar fuera del horario de clase. A los chicos no se lo puede tener 10 horas en el colegio. Pero así como se les extiende el horario de clase, también en ese horario de clase se puede establecer la enseñanza religiosa, que no es el adoctrinamiento para una religión, sino para que los alumnos, así como estudiamos el derecho político y vemos todas las ideologías políticas
o todo el pensamiento político, así también podemos ver el estudio de las religiones. Se han dictado algunas leyes reglamentarias en Córdoba, pero no hemos llegado todavía a tener lo que la Constitución y los tratados internacionales establecen, referido a la libertad religiosa o la libertad religiosa en la educación. En Córdoba, en el año 1998, se creó el Comimpás. Dos personas, una evangélica y uno maometano, se pusieron de acuerdo en formar una institución para lo cual recurrieron a la Iglesia Católica y a la comunidad judía, y crearon una asociación que es muy importante en Córdoba, que es la Comisión de la Paz, interreligiosa de la Paz, y que ha tenido un papel muy importante dentro de la sociedad cordobesa, incluso en momentos críticos, como pasó cuando fue tomada una de las cárceles de Córdoba, ¿no es cierto?, cuando ha habido algún conflicto, que siempre han mediado y han servido, digamos, de mediadores y de pacificadores, como proclama su propio título. También han hecho un congreso internacional, un congreso de libertad religiosa hace un tiempo, muy significativo, que reunió a religiosos de todo el país. En Córdoba, además de eso, en el año 2014, el Comimpás, esta organización de la que estamos en este momento conversando, organizó el Congreso Internacional de Libertad Religiosa, que tuvo lugar en septiembre del año 2014. Y en esa oportunidad se reunieron de todo el mundo representantes de distintos credos, que llegaron a cerca de 300 en la Universidad Nacional de Córdoba, la universidad más antigua del país, y realmente fue un congreso muy significativo en la que se bregó para la libertad religiosa en nuestro país que todavía no tiene reglamentado la libertad religiosa, norma constitucional que no ha podido ser reglamentada por ley, y que todavía no se ha reglamentado la personería jurídica de las distintas religiones que no sean la católica, lo que es también otra anomalía y otra omisión que alguna vez tenemos que superar. En el año... Jorge, ¿termino? Se acabó el tiempo, ¿eh? Vamos. Termino. En el año pasado, una diputada nacional integrante del Comimpás, Soler El Zucaria, juró por el Corán, ¿no es cierto?, su banca, lo que también es un reflejo de lo que es la libertad religiosa en la Argentina. Por último, hemos recibido la noticia de que está a punto de ser beatificado Fray Mamerto Esquiú. Fue Mamerto Esquiú que a los 27 años dijo el célebre discurso del 9 de julio de 1853 y nos exhortó a los argentinos: obedeced, señores, sin sumisión no hay ley, sin leyes no hay patria, no hay verdadera libertad, existen solo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra y males, que de Dios libre eternamente la República Argentina, y concediéndonos vivir en paz y en orden sobre la tierra, nos dé a todos gozar en el cielo de la bienaventuranza en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, por quien y para quien viven todas las cosas. Amén. Palabras que son actualmente muy importantes de que sean escuchadas por los argentinos. Nada más. Gracias, Jorge.
un informe más que completo, yo diría que no solo de cómo afectó el coronavirus la provincia, sino que nos dio un panorama completo sobre la libertad religiosa y el mundo interreligioso de Córdoba. Así que vamos a reservarnos después alguna pregunta específica sobre qué pasó todo este tiempo de cuarentena en la provincia. Antes de pasar al segundo orador, quisiera decirles que esta misma sesión se está pasando en este momento en nuestro canal de YouTube, que el canal es Calir Argentina, Calir Argentina. Así que ustedes lo van a tener después también disponible como para ver y verse en nuestro canal. Me toca ahora presentar a Eric Bertuzzi. Eric es pastor evangélico bautista, es abogado, especializado en derecho laboral, y su tesis justamente de grado fue sobre discriminación religiosa en la Constitución Nacional, e integra el Comité Ejecutivo de ACIERA, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Eric reside en Santa Fe y él nos va a hablar justamente sobre cómo han sido las consecuencias de la pandemia en esa provincia. Así que, Eric, tus 10 minutos, por favor. Muchas gracias, doctor Raúl Cialaba. Gracias también al Calir por esta oportunidad de participar en este tema que de alguna manera u otra nos toca a todos. Yo simplemente quería dar un pantallazo de lo que es la situación normativa y administrativa aquí en la provincia, basado en lo que es la normativa a nivel nacional, los decretos de necesidad y urgencia y algunas decisiones administrativas de la jefatura de gabinete, de las cuales se han derivado los fundamentos que ha tomado el gobernador aquí, Perotti, en la provincia de Santa Fe, para alguna serie de evolución que ha habido en cuanto a la normativa que permite o no permite las celebraciones religiosas. Muy resumidamente, para tener un contexto, el primer decreto nacional o DNU que establece el comienzo de las restricciones a nivel nacional es el 297 del 19 de marzo. Ese decreto nacional, en su artículo 5, dispuso que no podrán realizarse eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos que impliquen la concurrencia de personas. Y el artículo 6 estableció excepciones donde determinaba algunas actividades y servicios declarados esenciales, entre los cuales no estaban estipulados aquellos que tengan que ver con celebraciones religiosas. Ese fue el decreto marco, el decreto inicial. Hubo una decisión administrativa posterior, al día siguiente, el 20 de marzo, que sí estableció o incorporó nuevas actividades y servicios declarados esenciales, entre los cuales no estaban los cultos, pero sí en el artículo 2 de esa decisión administrativa se permitió la circulación de ministros de los diferentes cultos. Recién, casi 2 meses después, recordemos que eso fue el 20 de marzo, el 15 de mayo salió una nueva decisión administrativa, la número 810, donde se amplía el listado de actividades y servicios exceptuados, donde incorpora las actividades religiosas individuales, tanto en iglesias y templos y lugares de culto de cercanía, aclarando que en ningún caso tales actividades podían consistir en la celebración de ceremonias que implican reunión de personas. Y con la excepción de los feligreses, decía el artículo 3, que no tenían que
tramitar un certificado para trasladarse. Bueno, sobre esa decisión administrativa fue refrendado por la provincia de Santa Fe con el decreto 449 del 27 de mayo. O sea, que desde el 19 de marzo hasta recién el 27 de mayo es la primera decisión del Poder Ejecutivo Provincial donde se autoriza las celebraciones individuales, actividades religiosas individuales, donde establecía, en el caso de nuestra provincia, la posibilidad de desarrollarse en un horario diurno y hasta las 20 horas, y establecía una serie de protocolos de medidas de desinfección, ventilación de los objetos y superficies, y algunas otras con carácter de recomendación para evitar la aglomeración de personas. Entonces, durante todo ese tiempo, lo que fue la praxis religiosa estuvo absolutamente restringida, y recién el 27 de mayo se habilita esta posibilidad de actividades religiosas individuales. Cabe aclarar de que obviamente esto fue más que nada establecido desde un enfoque de una cosmovisión católica, ya que por lo menos en la fe, en la comunidad de fe en la que yo participo, son generalmente comunitarias y no tenemos ciertos ritos individuales. Posteriormente, entonces, sale un nuevo decreto de necesidad y urgencia, el 520, en el 7 de junio. La particularidad de este decreto es que estableció una distinción entre lo que es la continuación del aislamiento obligatorio en ciertos sectores del país, pero ahora incorpora el distanciamiento en otros sectores. Entonces, la provincia de Santa Fe queda involucrada en el grupo de provincias donde se establece un distanciamiento y no un aislamiento. Entonces, este decreto 520 del 7 de junio dice que quedan prohibidas durante el distanciamiento social las siguientes actividades. Y entonces ahí incorpora la realización de eventos religiosos mayores a 10 personas. O sea que incorpora este DNU la posibilidad de celebraciones religiosas hasta 10 personas. Y sigue manteniendo la prohibición en aquellas provincias o jurisdicciones donde subsiste el aislamiento. Así es que la provincia de Santa Fe establece o refrenda este DNU por el decreto 487 del 8 de junio. Este decreto básicamente lo que hace es tomar en cuenta este decreto nacional y establece la posibilidad de celebrar cultos religiosos hasta 10 personas, pero con una particularidad. Dice, salvo que por la dimensión del ámbito donde se desarrollen, puede asegurarse la ubicación de una persona cada 2 metros cuadrados, en cuyo caso podrá ser mayor el número de asistentes. Eso generó una gran satisfacción en muchas de las congregaciones, iglesias y templos que tienen muchos asistentes, porque permitía, si las dimensiones del lugar lo permitían, aumentar la posibilidad de estas 10 personas. Pero esa algarabía duró poco porque al otro día el gobernador saca un nuevo decreto, el 489 del 9 de junio, donde da marcha atrás y aclara de que la concurrencia simultánea permitida es hasta 10 personas independientemente de la superficie. O sea, se volvió nuevamente atrás y se establece que la cantidad máxima de personas que pueden participar de una celebración religiosa es de 10 personas. La provincia eleva una nota a la Nación donde solicita la ampliación de esto el 12 de junio, y finalmente sale una nueva decisión administrativa del jefe de gabinete de ministros el 27 de junio, donde exceptúa a la provincia de Santa Fe para la práctica de actividades religiosas
con una concurrencia de hasta 30 personas. O sea, Nación recepta el pedido de la provincia de Santa Fe y amplía a 30 personas. De 10 lo pasa a 30. Esto es refrendado entonces por un decreto provincial, el 595, de fecha 29 de junio, que es el que actualmente está vigente en nuestra provincia. Entonces, este decreto básicamente lo que hace es reglamenta esta posibilidad de la concurrencia simultánea de hasta 30 personas, independientemente de la superficie del lugar, donde establece una serie de requisitos, como ya sabemos, de protocolo, barbijo, ventilación, siempre y cuando esas 30 personas no tienen que superar el 50% del espacio. Este es el actual decreto que está vigente en nuestra provincia, y en algunas comunidades de fe, donde obviamente hay un mayor número, acá por ejemplo en la ciudad de Rosario hay iglesias evangélicas que tienen una asistencia de más de 5.000 personas, o auditorios para 5.000 personas, o 3.000, entonces estas 30 personas, sumando a los servidores, es casi imposible poder realizarlo, ¿no? Eso es un poco el pantallazo de lo que es la normativa a nivel provincial. Muy bien. Tu tiempo terminó, Eric. Dejamos cualquier otro comentario, salvo que quieras redondear algo, dejamos para después el periodo de preguntas. Perfecto, solamente quería redondear 2 o 3 notas que se dieron, que salieron en la prensa, de cómo fueron sorteando algunas congregaciones o buscando de alguna manera ir abriendo esto. Una iglesia, por ejemplo, abrió como señal de protesta como bar, ya que tenía habilitación, atento a que había otros rubros similares, de donde había mayor concurrencia y que estaban permitidos. También se hizo un autoculto, donde manteniendo la distancia dentro de vehículos, 250 autos en un campo se juntaron. También hace poco se desalojó una celebración umbanda en Rosario, no sabían si eran una banda o un banda de 50 personas acá en Rosario. Así que bueno, distintas características o formas que han buscado comunidades de fe, de a pesar de la restricción, poder seguir teniendo este contacto con los fieles. Bien, gracias, Eric. Ya vimos Córdoba, Santa Fe, ahora vamos a pasar a la provincia de Tucumán, y para mí es un gusto presentar a Julio Plaza. Julio Plaza es abogado y es el presidente del Instituto Maritain de Argentina y vicepresidente del mismo instituto, pero a nivel mundial. Así que, Julio, es tu turno. Bienvenido. Julio intenta mejorar su línea. Vamos a dar paso, para no demorar, a Pablo Chirch, que es quien nos va a hablar acerca de la situación después de la pandemia o durante la pandemia, cómo ha sido la actividad religiosa y si ha habido restricciones a la libertad religiosa en la provincia de Misiones. Lo presento diciendo que Pablo Chirch es también pastor bautista, ha sido ex vicegobernador de la provincia, ex ministro de Educación de la provincia de Misiones y ex diputado provincial. Y además es un especialista de administración educativa. Así que, Pablo, bienvenido, y este es tu turno, tus 10 minutos. Muchas gracias, Raúl. Buenas tardes a todos. Es un placer inmenso estar participando en este evento. En este momento, Misiones es la provincia que hasta ayer llevaba más tiempo sin casos, hasta el ingreso de un nuevo positivo que llegó de Buenos Aires y que está aislado en este momento, y la única, salvo este caso de ayer, sin casos activos. El 19 de julio había sido externado el último paciente, que era el número 41, en total fueron 38 recuperados y 3 fallecidos.
El 27 de marzo fue el primer caso y el 6 de julio el último caso. Esto es importante decirlo porque Misiones es una provincia que tiene una característica muy particular porque es multiétnica y también multireligiosa, con amplia libertad en cuanto a las prácticas. De veras puedo decir, después de haber sido partícipe inclusive del gobierno de la provincia durante varios años, que Misiones tiene esta particularidad de compartir ampliamente un criterio de libertad religiosa, donde nos respetamos, donde convivimos, pero más aún participamos en forma mancomunada de todos los eventos y sobre todas las cosas respetamos los derechos de cada uno. La mayoría de ustedes saben que Misiones se caracteriza por haber tenido varias corrientes migratorias que trajeron sus principios religiosos y se instalaron en diferentes regiones de la provincia. En un primer momento se aislaron unos de otros, pero a la larga comenzaron a fusionarse las diferentes colectividades, las diferentes organizaciones, y hoy Misiones tiene una amplitud de pensamiento y de libertad religiosa. Esa diversidad hace que Misiones pueda tener la Fiesta Nacional del Inmigrante en la ciudad de Oberá, que está a 30 kilómetros de la ciudad donde yo vivo, que es Leandro N. Alem, y en esa Fiesta del Inmigrante se realiza todos los años una reunión ecuménica, y esto es significativamente importante porque representa, creo yo, un hito también en el ámbito de lo que es la libertad religiosa. Una ley de capellanía de mi autoría, en mi época de diputado provincial, permite que los diversos cultos puedan ejercer, previa formación y capacitación, esa capellanía en cárceles, en hospitales y ámbitos públicos. Y en cuanto a la situación de las prácticas religiosas en esta época del coronavirus, teniendo en cuenta la situación particular que planteaba de Misiones, aquí hay un criterio bastante amplio, ya que se puede utilizar el 30% del espacio físico del cual disponen los diferentes grupos religiosos o los diferentes cultos. En nuestro caso particular, que tenemos un salón que permite una concurrencia de más o menos unas 80 personas. Esto indudablemente es significativo y muy importante. En nuestra localidad, Leandro N. Alem no ha tenido un solo caso de coronavirus, y esto es muy importante, a pesar de que la mayoría de ustedes sabe la amplitud de frontera que tenemos con nuestro vecino país de Brasil y de Paraguay, y esto también es una situación que puede resultar problemática. Pero los cuidados que desde el comienzo ha tenido el gobernador, el doctor Oscar Herrera Watt, que es médico, y previendo y sabiendo del riesgo que corríamos los misioneros, supo prevenir a tiempo, y estamos realmente muy atentos a seguir el protocolo que semana a semana va estableciendo la provincia, pero con esta bendición de la libertad que nosotros estamos teniendo. ¿Por qué es tan importante que nos podamos congregar, que podamos reunirnos, que podamos estar juntos? Alguien dijo que lo que siempre permanece es la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el más importante es el amor, porque el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, ¿no es cierto? Y en medio de tanto pesimismo, de tanta angustia de las gentes confundidas, con incertidumbre en lo referido al tema económico, pero también al tema sanitario, estos tres pilares que las religiones ofrecen en sus prédicas y enseñanzas son básicas para mantener al ser humano en estado de equilibrio anímico, moral, espiritual y social en su relacionamiento diario.
La solución, y esto lo digo desde lo profundo de mi corazón, no está en fórmulas políticas o económicas. Dije que Misiones, en ese caso, creo que es un buen ejemplo de convivencia, y que en el caso de la Argentina nosotros observamos este tremendo grado de fracasos y desilusiones en cuanto a la convivencia. Y debemos apuntalar fuerte esta cuestión que tiene que ver con la fe, con la esperanza y el amor, que nos lleva a la certeza de lo que esperamos y a la convicción de lo que no vemos, y que esto indudablemente con nuestras creencias nos afianzan y nos afirman para soportar este tiempo difícil de coronavirus, ya que lo sobrenatural nos lleva a vivir la vida natural de una manera más llevadera. Por ello, déjenme decirles que la libertad de nuestras creencias en medio de la pandemia no debe ser violada ni impedida. Por supuesto, siempre dentro de los protocolos correspondientes al lugar y a la situación imperante, pero de ninguna manera deben coartarnos ni impedirnos llevar adelante nuestras prácticas religiosas. Y básicamente, cuando se trata de rescatar estos valores del amor, la esperanza y la fe, porque nuestra patria tiene mucha carencia y mucha falta y necesidad de unirnos estrechamente. El escritor José Hernández dice en uno de sus versos del Martín Fierro: mas Dios ha de permitir que esto llegue a mejorar, pero se ha de recordar para hacer bien el trabajo, el fuego para calentar debe ir siempre por abajo. Si no está el fuego del amor, de la fe y de la esperanza, créanme que de nada valen los intentos de hacer bien el trabajo político, ni el trabajo sanitario, ni ningún otro tipo de iniciativas que, viniendo desde el gobierno, desde cualquier institución, nos puedan llevar a buen puerto. Por eso es tan importante la libertad religiosa. Por eso es tan importante depositar nuestra convicción en las cuestiones sobrenaturales, porque desde allí viene nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, viene también la libertad interior que nos ayuda a ser mejores personas, mejores individuos. Yo celebro que estemos en este espacio y que seamos defensores férreos de la libertad religiosa. Y deseo de lo profundo de mi corazón que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, Pablo. Vamos a pasar nuevamente el micrófono a Julio Plaza, confiando que esta vez podamos escucharlo bien. Adelante, Julio. Bien. Lamentablemente nos va a quedar sin poder cubrir el informe de la provincia de Tucumán, pero vamos a comenzar entonces en los minutos que restan las preguntas y respuestas. Así que por favor, aquellos que quieran formular alguna pregunta, lo pueden hacer en este momento. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me quedé pensando respecto a lo que dijo Pablo Chich en cuanto a las capellanías. Yo no sé si pudieron ejercerse las capellanías en Misiones o en todo el país, en los hospitales, en las cárceles. Acá en la provincia de Misiones sí se están ejerciendo con toda libertad. Es una ley provincial, no sea de mi autoría, que tuvo unanimidad en el recinto cuando se votó. Por eso está en plena vigencia, en plena práctica, está promulgada esa ley y los diferentes credos religiosos pueden llevarla adelante, pueden ir a las cárceles, pueden ir a los hospitales sin ningún tipo de dificultad. Bien, tengo acá una pregunta de Darío Bruno. ¿Cómo le cae en general a los líderes religiosos de Santa Fe las restricciones oficiales?
relacionan las restricciones con una pérdida de la libertad religiosa, Eric? Sí, hay un sector de varios de los líderes religiosos, pastores, que esto lo han tomado quizás con un enfoque, como una pérdida de ciertas libertades o una restricción. Hay otros sectores que son más conservadores y acompañan un poco con expectativa las medidas. O sea que dentro de, por lo menos de lo que yo puedo hablar, de lo que son los pastores evangélicos, hay un sector que está más proclive a poder ir ampliando, obviamente con las medidas de prevención, y lo han quizá visto un poco con cierto, no sé si temor, pero con cierta cautela de que no se extralimite el Estado con esto o se inmiscuya en lo que son las libertades individuales o religiosas en este caso, ¿no? Pero hay otro sector que, bueno, que es más cauto, más prudente o acompaña un poco más las medidas. Entonces, he escuchado desde las dos posturas, ¿no? Obviamente los más afectados son iglesias grandes que tienen ministerios, desarrollos, digamos, sociales, comunitarios, y que esto lo está afectando en parte de lo que es su labor, ¿no? La misma pregunta la formulan para Pablo Chilch, en el sentido de cómo recibió, cómo están los líderes religiosos en la provincia. Acá hay una relación muy buena con el gobernador, el doctor Oscar Herrera Watt. Nosotros tenemos una escuela de formación pública, inclusive, y el gobernador ya estuvo 2 veces participando con nosotros en esa escuela de formación pública, también en la escuela de capellanía. Hay una escuela de nivel terciario de capellanía con un amplio, sobre lo cual me referí hace un rato, y apoyado totalmente por el gobernador. Este tema de las restricciones que fueron tal vez un poco más duras al comienzo, que se han ido ablandando en estos últimos tiempos, teniendo en cuenta que Misiones hasta ayer hacía 15 días que no tenía ningún caso, realmente han sido bien tomadas y han sido muy respetadas, pero hoy, gracias a Dios y gracias a la buena actitud del gobernador de la provincia, ya se pueden ocupar el 30% de los espacios de cada uno de los grupos que se reúnen, no importa cuál sea su credo o su religión. Y esto permite que la mayoría se esté congregando sin dificultades, por supuesto, respetando los protocolos de distancia, de utilización del barbijo, el tapabocas, y teniendo especial cuidado en cuanto a los saludos y todas estas cosas que ustedes conocen. Por eso yo debo decir que probablemente Misiones sea un poco una excepción en el contexto nacional, pero también con un criterio muy amplio, porque aquí existe un diálogo muy fluido, muy constante entre todos los sectores religiosos sin ningún tipo de problemas. Gracias, Pablo. Vamos a intentar una vez más, a ver si Julio puede, lo podemos escuchar a Julio. Julio, ¿nos escuchás vos? Lo escucho perfectamente. Hola. Lamentablemente se ve que la señal es muy baja, no se te entiende, Julio. Lamentamos mucho. En los minutos que quedan, alguna pregunta más, por favor, a los oradores. Raúl, ahí había una pregunta sobre cómo funcionan los protocolos en cuanto a los funerales. Debo decir que en la provincia de Misiones es bastante restrictivo en ese sentido. Solamente los familiares pueden estar acompañando los cortejos fúnebres y el momento del velatorio, ¿no es cierto? En ese sentido, creo que es correcto lo que se está haciendo y es bueno que se tenga en cuenta y se respete para que no hayan multitudes visitando, en este caso, las funerarias. Gracias por la aclaración. Hay otra pregunta de Sí, Ricardo. ¿me permites?
Sí, un segundo. Después que, está bien, después de las preguntas, sí. Ricardo Campo pregunta si no creen que las iglesias deberían haber participado en las decisiones de declaración y reapertura. No sé quién quiere contestar de los tres. Sí, yo quiero contestar. Ustedes han visto que el enfoque que yo hice no se refiere tanto a las situaciones particulares que se dan en cada provincia, ni siquiera en los mismos temas los he pasado, prácticamente los he enumerado. Yo le he pasado al presidente de CALIR un texto para que se publique en la página web, y allí se va a ver en detalle todo lo que estoy hablando, incluso la reglamentación del protocolo para los cultos en la provincia de Córdoba, que ha sido más o menos intrascendente porque en realidad no ha habido grandes choques por ese tema. Pero a mí me parece que es muy importante reflexionar respecto en este momento, de qué significa los religiosos. Que más que estar, ¿no es cierto?, en poder ir a la iglesia o al templo, mejor dicho, es muy importante que lo vivamos como persona, como familia, que lo vivamos profundamente. Y creo que en esa reflexión está la reflexión incluso de todo lo que está pasando en el país. De que no funciona el Congreso, de que no funciona bien la justicia, de que no funciona bien el Poder Ejecutivo, que no funcionan bien las provincias, que no funciona bien la economía. Bueno, también en este aspecto no tenemos bien ubicado, ¿no es cierto?, la parte religiosa. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta en esta situación. Creo que tenemos que reflexionar qué significa lo religioso como persona, como grupo religioso o como iglesia religiosa, y también, digamos, qué papel tiene dentro de la sociedad. Entonces yo creo que esta contribución que están haciendo las religiones con la gente que está en las cárceles, con la gente que padece los problemas de la pobreza, con la gente que padece las enfermedades, etc., es realmente lo más importante que tenemos para reflexionar en este momento. Y por eso creo que ha sido muy oportuno el plantearlo en estos términos, y bueno, y comentarlo también en estos términos. No solamente, digamos, de las leyes, si se cumplieron o no se cumplieron, son muchos, son pocos, los actos religiosos, sino fundamentalmente lo que significa la religión para cada uno de nosotros. Y le pediría que me vuelvan a hacer la pregunta, porque era lo que quería decir antes, para poderles responder. ¿Qué pregunta, Jorge? Alguien me preguntó algo. La pregunta, Raúl, era si no cree que en las decisiones de declaración de la emergencia y reapertura ahora de la pandemia no tendrían que haber habido decisiones también de las iglesias. Exactamente. Decisiones del gobierno. Exactamente, me parece muy oportuna la pregunta, y tiene que ver con esto que estamos hablando, porque no tenemos claro qué papel juegan los religiosos. La Constitución de Córdoba es muy clara en ese sentido. Dice que las religiones son autónomas y cooperativas. En consecuencia, lo que debió haber hecho en todo caso los redactores de estas normas, ¿no es cierto?, es haber delegado en cada una de las autoridades religiosas para que realmente cada una de ellas establezca el protocolo de funcionamiento. Y creo que eso hubiera sido mucho mejor que establecer normas tan rígidas, ¿no es cierto?, como las que se han establecido, y que muchas veces no se compagina con lo que realmente es la gente. Y esto vale no solamente para los religiosos, sino para otras cosas más. Porque hay otras actividades que también no han sido debidamente reglamentadas, y es muy difícil que lo pueda hacer el gobierno. Yo creo que lo más importante como conclusión final es que tenemos que educarnos en aquello que nos decía en todo caso Fray Mamerto Esquiu, que también fue obispo de Córdoba, de que tenemos que obedecer, señores, y obedecer a las normas, no solamente las normas positivas de la Constitución y de las leyes y de las reglamentaciones, sino también de las normas de derecho natural. Y eso sería lo mejor
para poder defender la vida, la libertad y el trabajo de todas las personas. Gracias. Tengo dos preguntas más. Una de ellas dice, ¿qué sugerencia se puede hacer al creyente laico para participar en cuanto a la defensa de la libertad religiosa? Eric, ¿podés contestarla vos? Bueno, en realidad el creyente laico está sujeto a las disposiciones y normativas que el Estado va, digamos, articulando. Yo creo que, sumándolo a la pregunta anterior, por lo menos acá en la provincia, un poco la queja en general ha sido esa, que no se ha tenido en cuenta a referentes de las diferentes confesiones a la hora de elaborar un protocolo o una progresividad de los encuentros. Entonces, lo mismo, o con mayor razón, la posibilidad de escuchar también a los fieles, ¿no? O sea, si no tienen la posibilidad de los mismos líderes religiosos de participar en la toma de decisiones o la elaboración de protocolos, es mucho más también difícil que puedan ser escuchados los creyentes laicos en su expresión de necesidad de congregarse o de participar, ¿no? Entonces yo creo que ese es un aspecto que habría que reforzar, y de hecho aquí en la provincia estamos en comunicación con algunos diputados y otras autoridades de que exista este canal de diálogo abierto para que las distintas confesiones sean parte en la toma de decisiones o en la recomendación de cómo llevarlo adelante, ¿no? Justamente acá hay otra pregunta para vos, Eric, que dice, ¿cómo es la relación entre los diferentes cultos frente a las restricciones por la pandemia? ¿Ha habido alguna acción común? No ha habido un comunicado o alguna acción común. Sí han habido encuentros interreligiosos donde se ha compartido un poco cuál es la realidad de cada uno. Yo lo que he podido observar es que hay diferencias en las praxis, entonces eso ha hecho quizás que algunas religiones puedan sobrellevarlo de una mejor manera y otras se hayan visto más afectadas, ¿no? Eso tiene que ver un poco también cómo es la praxis religiosa de cada grupo o sector. Pero al margen de eso, hay un diálogo, lo que quizás está faltando una voz en conjunto, ¿no? Eso no ha habido, por lo menos en nuestra provincia. Bien, aquí hay una que obviamente da pie a respuestas que pueden ser diferentes, pero Leonel Triblisi pregunta si más allá de las posibilidades o no de realizar reuniones de cultos, si los representantes de las religiones están de acuerdo con las medidas sanitarias, es decir, el aislamiento, etcétera, dispuestas a nivel nacional para enfrentar la pandemia y sus resultados. Dejo si alguno quiere responder. Por lo que escuchamos, puede haber opiniones diferentes. Una situación es la planteada, por ejemplo, en Misiones, me da la sensación que otra diferente en Santa Fe y probablemente otra en Córdoba. Así que el que quiera responder, por favor, hágalo. Raúl, yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que respetar las normas y hay que ser muy prudente y muy cuidadoso de acuerdo a la situación particular de cada provincia. Acá al comienzo hubo muchas rispideces con el gobierno también porque la restricción fue total y absoluta en Misiones en cuanto a cualquier tipo de encuentro, no solo religioso, por supuesto deportivo, familiar, etcétera, tal como está o estuvo sucediendo en Buenos Aires o en gran parte todavía está sucediendo tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires. Pero al no tener casos en Misiones, se fue de alguna manera ampliando el marco y las posibilidades para que la gente se junte. Yo quiero decir en este sentido que como respetuosos de la religión que profesamos, debemos ser respetuosos de las leyes y sobre todas las cosas
pensar de que el bienestar general está por encima de nuestro bienestar particular y de nuestros intereses particulares. Así que en ese sentido debemos ser muy cuidadosos y muy prudentes y muy respetuosos de las normas sanitarias que imperan, más allá que en alguna medida puedan afectar algunos intereses. Gracias, Pablo. Estamos ya en el tiempo vencido. Me dice acá Julio Plaza que no lo hemos podido escuchar, que hay una persona de Tucumán presente, Rosa Monti. No sé si Rosa está todavía, Sí. y si ella quiere decir algo respecto de la situación en Tucumán, antes de terminar. Sí, cómo no. Brevemente, ya que Julio me lo pide que comente algo acerca de Tucumán, me voy a restringir específicamente. Yo pertenezco a la Mesa de Diálogo Interreligiosa de Tucumán y quería comentarles que nosotros sí hemos realizado en Tucumán las actividades interreligiosas que teníamos planificadas. Hay una actividad muy importante que hacemos todos los años, que se realiza para el 8 de julio, frente a la Casa Histórica. No se ha podido realizar este año, se hizo luego del Te Deum. Pero quería decir, adhiriendo a lo que están planteando, que acá en la provincia de Tucumán, el COE sí se reúne con los líderes religiosos, llegado el momento de tomar decisiones, para discernir junto con los referentes de las distintas confesiones cristianas y también credos, qué decisiones tomar. Rápidamente les comento que anoche estuvimos reunidos la mesa coordinadora de la mesa de diálogo, y una de las grandes preocupaciones es la responsabilidad que tienen todos los líderes religiosos de un llamado a la responsabilidad. Como aquí se va a realizar la apertura de los templos para poder realizar el culto con fieles, bueno, como en muchos otros lugares y siguiendo todo un protocolo estricto, ha salido ya un comunicado en el diario de hoy y va a salir un comunicado de la mesa de diálogo justamente en este sentido, llamando a la responsabilidad y a la prudencia para poder adherir a todas las indicaciones que se nos dan, para comportarnos como ciudadanos responsables, porque es un deber civil, pero también por un deber de caridad, de cuidado al otro, ¿no? Así que esos dos aspectos quería mencionar, que sí se los consulta aquí a los líderes, y segundo, que va a salir un comunicado conjunto de la mesa de diálogo llamando a asumir esto con mucha responsabilidad. Muchas gracias, Rosa. Por lo menos hemos podido cumplir con nuestra promesa de abarcar las 4 provincias, así que gracias por el informe de Tucumán. Bueno, hemos llegado al tiempo. Nosotros tratamos en nuestras videoconferencias de ser respetuosos, sabiendo que hay mucha tarea por hacer, que este no es precisamente el horario más conveniente para aquellos que no han almorzado todavía, pero queríamos agradecerles a todos su participación. Creo que esta ha sido una mesa muy interesante. Lamentablemente, las cifras que ayer tuvimos de un récord de muertos y de contagiados en el país, la mayor parte está en Capital Federal y Buenos Aires, pero creo que haber hecho este paneo por 4 provincias distintas nos ayudan también a tener una visión federal, como siempre decimos, y nos parece que es muy útil comprobar que la libertad religiosa no es patrimonio de ninguna región, de ninguna ciudad, de ningún lugar en particular, sino que es un derecho inalienable que tenemos que defender y promover cualquiera sean las circunstancias. Y tal vez algún efecto positivo de toda esta pandemia sea que hemos podido, y vamos a seguir haciéndolo, reunir a gente como ustedes, como nosotros, que estamos preocupados por la libertad religiosa en nuestro país y en el mundo. Les invito entonces, ahora que tenemos nuestro canal de YouTube, a visitarlos, es Calir Argentina,
y agradecerles nuevamente su participación, las preguntas y las reflexiones que hemos podido hacer juntos. Así que muchas gracias a todos y culminamos nuestra videoconferencia de hoy. Gracias. Adiós. Chao, chao. Hasta luego.